Pues lo primero me parece que habría que caracterizar a la derecha, el concepto de derecha como tal. Y yo sí sigo convencida de que lo decisivo para hablar de la derecha, que es un sector ideológico político que está a favor de la desigualdad. ¿Sí? Eh, y de la desigualdad como motor, así la presentan, como motor del desarrollo de una sociedad. Eh, y que la izquierda, por el contrario, si vamos a hablar de izquierda, para mí lo que define esencialmente a la izquierda es la búsqueda de la igualdad. Claro, ahí está la discusión importante de qué es la igualdad que contempla la diversidad, ¿no? Pero me parece que es el eje que divide izquierda-derecha y después se puede ir tejiendo en torno a eso. Por ejemplo, Hayek escribía abiertamente a favor de la desigualdad, ¿no? Entonces, que si la gente es igual, entonces no va a luchar por mejorar, y que el avance de una sociedad está en la lucha, ¿no? De los desiguales por alcanzar lo que tienen los que tienen más, como meta que hace mover a una sociedad. Si nosotros vemos todo el discurso meritocrático actual, ese es el núcleo, ¿no? Bueno, entonces, entre hablar de derecha y derechas, bueno, yo no hablo de derechas, porque deberíamos hablar de tantas características particulares que al final se pierde el núcleo fundamental. ¿Qué es esto? ¿No? La idea esta de derechas, izquierdas, es muy española, de ahí me parece que viene de ahí. Y bueno, entonces uno puede hablar de sectores de la derecha, ¿no? Eh, en todo caso, esto es secundario, pero es que al hablar de derechas, entonces aparece una derecha más, una menos, una por aquí, una por allá, y se pierde de vista lo esencial. Bueno, todo esto de la búsqueda de la desigualdad tiene, desde luego, una construcción teórica, ideológica, doctrinaria, desde el ámbito de la política hasta lo social, desde luego pasando por lo económico. No es nada más un discurso ideológico. No es que sean solamente racistas, sino que hay una concepción de lo que ellos llaman el desenvolvimiento social y que plantean que cuando hay igualdad hay estancamiento, ¿no? Entonces, yo insisto en esto porque hay una elaboración sofisticada en el pensamiento de la derecha. Bueno, primero eso. Bueno, el asunto es que yo vengo trabajando el asunto de la derechización en América Latina desde finales de los 80, basada justamente en este principio desigualitario de la derecha. Entonces, yo decía que, por ejemplo, la construcción en los años finales de los 80 y 90, las transiciones hacia los nuevos regímenes políticos, digamos, hacia el régimen democrático, que era parte del proceso de derechización en el sentido en que estos regímenes políticos aseguraban la reproducción de la desigualdad de sociedades desiguales, pero con legitimidad política, y por lo tanto le daban estabilidad, ¿sí? Es decir, que cuando yo hablaba de derechización no me refería a si ganaban o no ganaban elecciones, que es un poco la mirada actual,
sino un proceso profundo en que hay una reconfiguración de la sociedad que reproduce todo el tiempo la desigualdad, ¿sí? A eso me refería yo con lo de la derechización en América Latina. De hecho, pues entre finales de los 80, sobre todo en el sur, en el cono sur, más específicamente, los que ganaban elecciones no eran los partidos más abiertamente de derecha, sino el centro derecha, porque las transiciones se construyen sobre la base de esta apariencia de centro político, ¿no? Ellos es la derecha de siempre, pero se presenta ante la sociedad como el centro político, liberal, democrático, son los mismos que participaron en los golpes de Estado o en la reestructuración capitalista neoliberal, pero se presentan como la derecha liberal democrática. Y ellos mismos se definen como centro o centro derecha. Y es en esa época cuando además ellos se definen como la nueva derecha. Entonces también, bueno, en aquellos años de los 90, pues yo escribía, bueno, analizaba esto, pero no es porque yo los llamara la nueva derecha, ellos. Y mira, concretamente esto viene desde Chile, cuando del sector de la dictadura, del pinochetismo, para la transición a finales de los 80, se separa un sector que es Renovación Nacional, dirigido por Andrés Alamán, y ellos se presentan como el modelo de nueva derecha en América Latina. Una derecha que está a favor del ajuste y la reestructuración económica por la eficiencia, ¿no? Y a favor de llevarlo adelante bajo regímenes representativos. Ese era eso, y ellos se autodefinen, somos la nueva derecha, ¿sí? Yo esto lo aviso porque a mí no me parece adecuado que cada vez que hay un cambio táctico en la derecha, digamos que es una nueva derecha. Porque si no, cada pocos meses hay una nueva derecha. ¿Nueva respecto a qué? ¿No? Entonces, bueno, me parece que lo importante es ver el proyecto de la derecha, que empieza claramente en los 70s, de reestructuración del capitalismo. Primero tenía que ser con una fase de demolición de lo que quedara de derechos sociales o lo que hubiera de derechos sociales, sobre todo laborales, liquidar lo que hubiera de estado de bienestar, que en algunos países hubo un poco más que en otros, ¿no? Y bueno, esto primero se hace con dictaduras y después el proyecto, desde que conciben el proyecto, después viene una fase de estabilización. Para la derecha es clarísimo que no puedes estar gobernando siempre bajo represión, que hay que estabilizar. Y ahí es donde viene la idea entonces de abrir estas nuevas fases, pero una democracia que fuera gobernable, ¿sí? Y para ellos, igual que, digamos, que ideólogos de la gobernabilidad como Huntington, son los mismos años, ¿eh? Años 73, 75, cuando viene la gran crisis del capitalismo, ellos ya están planteando, hay que liquidar los derechos sociales, que son costos para el capital, hay que liquidar las resistencias sociales a estos cambios, pero después hay que estabilizar. Entonces, gobernabilidad para ellos es lograr la estabilidad del régimen político, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se iba a lograr eso? Bueno, donde hubo dictaduras, el solo hecho de entrar a un régimen representativo, ya eso daba legitimidad al sistema político. En el caso de Huntington y la trilateral, la comisión trilateral,
ellos planteaban una serie de medidas simultáneas que era reconfiguración de la sociedad, reconfiguración del gobierno, reconfiguración del sistema político, todo orientado a dar legitimidad al sistema político y obtener obediencia. Entonces, gobernabilidad para mí es obtener obediencia, ¿sí? Y tú puedes obtener obediencia por muchos mecanismos. Puedes obtenerlos por represión, puedes obtenerlo con clientelismo político, puedes obtener obediencia promoviendo el miedo, como lo vemos en México, ¿no? Un instrumento de gobernabilidad es el desempleo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que ver cuáles son los distintos mecanismos que permiten que una sociedad profundamente desigual construya consensos, aunque sea consenso pasivo. Entonces, por un lado logran legitimidad en torno al sistema político, los partidos, los nuevos sistemas de partidos. Entonces, a quienes eran sus enemigos y objeto de la represión, ahora los incorporan al Parlamento y a las elecciones y somos pares, somos iguales, somos diputados, senadores, etcétera, ¿no? Entonces ahí se construye, por ese mecanismo, se construye bastante consenso activo, aceptación del orden sociopolítico. Pero están los otros mecanismos de gobernabilidad, ¿no? Entonces el desempleo, la desesperación, las políticas focalizadas contra la pobreza, etcétera, son mecanismos de gobernabilidad. Ahora, lo importante es rescatar la idea de la gobernabilidad, que es la idea de la efectiva obediencia. En la relación dominantes-dominados, una efectiva obediencia. ¿Cómo se logra? Eso hay que estudiarlo. Entonces la derecha va cambiando las formas de búsqueda de esto. Y son cambios tácticos. Bueno, y cada vez que cambia la táctica parece que es otro sector. A veces sí, el sector que hizo la demolición deja paso a otro sector que es el que hace la estabilización. Pero si tú miras en el más largo plazo, digamos en estos 30, 40 años, vemos que se van alternando, ¿no? Y sectores que participaron en la demolición de repente aparecen como los sectores de la estabilización en otra coyuntura, ¿sí? Entonces, siempre parecen renovar su discurso y siempre aparecen como la alternativa frente a los otros que son los malos, ¿sí? Entonces, cuando se agota una fase, que ya aumenta la conflictividad social, que la gente ya no se cree el cuento, aparece un sector que dice, no, estos son los malos, nosotros vamos por este cambio táctico, que para ellos es cambio táctico, pero lo presentan como alternativa. Y entonces ellos son el nuevo sector. Si vamos mirando en el largo plazo, siempre son los mismos nombres, que van cumpliendo distintos papeles. Entonces, ¿cuál es la nueva derecha? ¿Sí? Ese es un engaño que nos hace perder de vista el proyecto. No importa quién en cierto momento es el que conduce el cambio de momento político, ¿sí? Claro, uno no puede decir que es lo mismo que estés bajo dictadura que bajo democracia, ¿no? No es que no importe. Pero ya desde el periodo de democracia vamos viendo los actores y se van alternando en la función. Y siempre dicen que ellos son la nueva, ni siquiera se llaman ahora nueva derecha, el nuevo centro, la tercera vía, ¿sí? Bueno, eso es lo primero, porque ahí nos ganan, nos enredan en los detalles del discurso
y en los detalles de la coyuntura y nos confunden, nos dejan situados en el plano del discurso, lo que dijo, lo que no dijo, en la prensa y tal, y perdemos de vista el proyecto. Y entonces, en vez de poder generar movimientos sólidos, digamos, contra el proyecto de derecha, tenemos a la gente en la pelea chiquita de la última semana, el último mes, ¿no? Yo eso, alguna vez lo comentábamos, yo eso lo observaba en Brasil, me parece que es un muy buen ejemplo. A ver, primero estaban todos juntos en el 88, ¿no? Ajá. Y después, ahí tenemos unos que hacen la tarea sucia, color, principalmente, ¿no? Después viene Fernando Henrique y entonces Fernando Henrique se presenta como el hombre de la tercera vía, ¿no? Y la tercera vía es ajuste económico, privatización, modernización de la economía y estabilización política por la vía democrática, ¿no? Él simultáneamente tiene las dos funciones. En Chile, una diferencia importante es que esto lo fueron haciendo en momentos distintos. Es decir, en Chile hay una etapa que es la que cumple la dictadura, después viene una etapa de estabilización. Entonces las privatizaciones y la democratización se dan en momentos distintos. Tanto en México como en Brasil se dan simultáneamente, ¿sí? Eso confunde. Y en México, bueno, eso lo hace Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Cuando Salinas de Gortari privatizaba, él decía que esto lo hacía para modernizar el régimen político del PRI, que decía que eran unos dinosaurios, ¿no? Él decía que había que eliminar todo eso que estaba, el corporativismo, el control del Estado, que había que hacer un sistema político abierto, liberal. Entonces, por un lado, él conquistaba apoyos de intelectuales de izquierda que decían, sí, estamos hasta acá del PRI histórico y tal, y por otro lado, privatizaba y formaba una nueva burguesía. Slim es fruto de esto, ¿no? Y entonces coincidían, eso confundía mucho. Eso mismo me parece que ocurre con Fernando Henrique, porque él trabaja una parte que es el discurso neoliberal clásico privatizador y por otro lado la apertura política, ¿no? Una discusión más civilizada, qué sé yo. Bueno, entonces, claro, pero entonces Fernando Henrique pasa a ser el representante del neoliberalismo, aunque él ya se presentaba como post-neoliberal, como estabilizador, como tercera vía. Su discurso era bastante más sofisticado, ¿no? Y después, entonces, el PMDB es el que aparece como la alternativa al neoliberalismo en alianza con la izquierda, ¿no? Es la fuerza estabilizadora, ¿sí? Y después, cuando se agota esta fase económica en la que ganaron mucho, pero querían seguir ganando mucho más, entonces el PMDB cumple hoy el papel de demoledor y el PSDB es el estabilizador. Y se van turnando el papel. Ahora, hoy aparece el PMDB como la nueva derecha, pero el PMDB fue clave en la constituyente del 88, ¿verdad? Y era visto como el gran constructor de la democracia en Brasil. Y si no me equivoco, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña es una construcción del PMDB, ¿verdad?
en el año 88 mismo, para la constituyente, ¿no? Franco Montoro finalmente es el que lo crea, entonces primero funda el PMDB, lo dirige, y después funda el PSDB. Entonces, ¿cuál es la nueva y cuál es la vieja derecha ahí? ¿Sí? Para mí eso son trampas discursivas. Bueno, entonces, en esta etapa, que es un poco lo que tú decías, bueno, lo que yo observo es que, a ver, desde mediados de los 90, desde finales de los 90, cuando viene la gran crisis en América Latina, 95, y después la crisis asiática, financiera asiática del 98, ahí viene el proyecto de estabilizar, como no se podía estabilizar por el lado económico, había mucha inestabilidad, lo importante era estabilizar por el lado social y político. Para finales de los 90 ya esta democracia estaba bajo muchas críticas. La gente había descubierto que justamente toda la lógica de la gobernabilidad, que no haya conflictos sociales que pongan en riesgo a la democracia, así fueron los 90, ¿no? No enojen a las Fuerzas Armadas y policiales porque miren que están ahí. Eso es importante también. Cuando vienen los nuevos regímenes, la clave de la gobernabilidad es que nadie va a tocar a las Fuerzas Armadas. Y ahí se quedan. Y siempre son usadas para hacer un chantaje, ¿no? Si hay mucha conflictividad, ahí están y van a volver. Entonces nadie los juzgó, nadie hizo nada. Eso fue parte de la construcción. Entonces, a finales de los 90, lo que nosotros vemos en América Latina es que hay una inmensa movilización social, se recuperan las luchas sindicales populares que en la primera mitad de los 90 estaban muy golpeadas. Nadie cree en la democracia. Ya no es tiempo para traer a los militares. No, eso no funcionaba. Y entonces el objetivo es empezar a trabajar fundamentalmente hacia la sociedad, transformar la sociedad, avanzar más en la transformación de la sociedad. No solo son las políticas focalizadas hacia la pobreza, que se amplían, sino también nuevas formas de organización popular. Las ONG son muy importantes, las cooperativas manejadas, digamos, con financiamiento desde el capital, todo esto se empieza a trabajar. Son los grandes cambios en la educación en América Latina, las contrarreformas, la meritocracia, todo esto que viene desde finales de los 90. Entonces, para ellos quedaba muy claro que había que entrar a esta fase de estabilización y entonces, ¿cómo estabilizar cuando está toda la gente luchando contra el neoliberalismo, apareciendo ellos como críticos del neoliberalismo? Y ahí viene el discurso del post-neoliberalismo, ¿no? Yo siempre he criticado que la izquierda use este término para denominar a sus partidos, a sus proyectos de gobierno. Bueno, entonces, ¿qué es el post-neoliberalismo? Ahí están Salinas de Gortari, Mangabeira Unger, a finales de los 90, diciendo, bueno, hay conflicto social porque las políticas de mercado han excluido a la gente. La palabra exclusión, la segunda mitad de los 90 se hablaba de la exclusión social. Ellos se apropian de esta frase, dicen el mercado ha excluido a la gente, tenemos que rehacer un proyecto donde el mercado sea amigable con la gente. Y entonces hay que convertirlos a todos en pequeños propietarios, pequeños empresarios, emprendedores, innovadores. En la primera mitad de los 90, por ejemplo, el sector informal urbano era visto como un problema,
Ya a finales de los 90, comienzos de los 2000, la idea es que el sector informal urbano pasa a ser un factor positivo porque son emprendedores y esa va a ser la nueva clase media, emergente, ¿no? Bueno, entonces estos intelectuales, ideólogos, empresarios aparecen cuestionando el neoliberalismo. Ahora, y hablan de la inclusión social, pero la inclusión al mercado. Entonces, incluirlos como pequeños productores, de ser posible encadenados al gran capital, incluirlos como consumidores de servicios financieros vía la deuda e incluirlos vía el consumo, ¿sí? Bueno, y eso estaba en el discurso también de Fernando Enrique Cardoso. Hay ciertas políticas de él, de políticas sociales federales que iban en este sentido y que hasta donde yo he visto, Lula retoma y amplía. Ya, entonces, esta derecha nunca ha estado fuera del escenario y sus ideólogos no han estado fuera del escenario. Han perdido elecciones. Era conveniente para estabilizar políticamente que llegaran partidos con credibilidad, porque la democracia, ya la gente no creía en la democracia. Esa democracia la que produce hambre y exclusión, la gente ya no creía en eso. Incluso en Venezuela, en sectores de la derecha ven con buenos ojos que sea Hugo Chávez el candidato, porque era un outsider del sistema de partidos y ellos esperaban que él pudiera estabilizar el sistema político. Los primeros apoyos y alianzas con Chávez son de sectores de derecha. O sea, está toda esta gran masa popular y esta historia de lucha venezolana, pero hay sectores de derecha que le dan apoyo. Muchos de esos, 3 años después, en el golpe de Estado, deciden sacarlo. ¿Por qué? Porque vieron que Chávez iba mucho más allá de lo que ellos suponían que él iba a hacer, que era estabilizar el sistema político. Entonces, el punto es que uno debe investigar dónde estaban y qué hacían en estos años. Pero no estaban de vacaciones, no estaban de periodo sabático. Porque, ¿cómo es esto de que la derecha aparece y reaparece y desaparece y en América Latina y de repente aparece como nueva derecha? Estaban jugando otros papeles. Estaban apostando a estabilizar la dominación y entonces es en la mirada de los más lúcidos, porque siempre en la derecha hay una gente más inteligente y otra más bruta. Eso es así. Pero entre los más inteligentes decían, bueno, si llegan partidos de izquierda o centroizquierda o izquierda moderna, segunda mitad de los 90, el discurso era hay que modernizar a la izquierda para que la izquierda sea democrática. La izquierda nunca creyó en la democracia, usaba la democracia, la izquierda siempre estaba por políticas revolucionarias, ¿no? Y entonces ahora la izquierda se modernizó, cree en la democracia, cree en el sistema político. Eso fue en la segunda mitad de los 90. O sea, son varios planos que van juntos. Bueno, si la izquierda es suficientemente moderna, ayornada, racional, porque eran todas las cosas, que gobierne esa izquierda es bueno, porque ya nadie nos cree a nosotros y entonces que aparezca una fuerza de centro izquierda que va a administrar la crisis, que va a poner orden en la sociedad y además lo hace no solo con legitimidad, sino con épica. Es decir, viene con una historia de lucha, son dirigentes reconocidos por su historia, su entrega, eso es la épica. Bueno, esto va a generar una adhesión al sistema político, al orden constitucional, y por ahí vamos a mantener
el proceso de acumulación de capital, que es el objetivo, hecho con calma social y política. Apostaban a eso con Chávez, pero Chávez inmediatamente se compromete en la constituyente y va radicalizando, ¿no?, su proyecto y le dan el golpe de Estado. No era lo que ellos esperaban. La pregunta es, bueno, y en Brasil, bueno, digamos que desde aquí yo lo que veo es que el PMDB podía ser el factor de seguridad de que el proyecto no se saliera mucho. Digamos, ellos dan la alianza, es lo que permite sumar los votos que faltan, y por un lado eso le sirve al PT para tener un colchón más o menos de apoyo y un diálogo, un vínculo con los empresarios, pero también el PMDB es el que sostiene el proyecto para que no se salga, me parece, ¿no? Y entonces eso dio estabilidad, era un juego donde ganar, que tanto le gusta a la derecha hablar de, ¿no?, de lo ganar. O sea, la izquierda tenía un sostén de vínculo con la clase dominante y al mismo tiempo, pues, la izquierda estaba contenida y no... Porque hay preguntas que uno se hace desde aquí. ¿Por qué no hubo... que en Brasil las hacen? ¿Por qué no hubo reforma política en Brasil? Hasta el Banco Mundial, hay documentos del año 2000 del Banco Mundial que dicen, no, 18 partidos no puede ser. En un país que haya 18 partidos con representación electoral, hasta el Banco Mundial cuestionaba eso. No hubo una reforma político-electoral que permitiera una representación efectiva, ¿no? De hecho, no se movió la estructura del poder estatal en este periodo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Porque no querían? Bueno, a lo mejor porque estaban contenidos. La alianza era, bueno, nosotros estamos contigo, pero tú llegas hasta acá, ¿no? Después eso, que son los garantes de la democracia y del cambio y la inclusión y tal, les toca la función de demoledores cuando viene la fase esta nueva de la crisis. No dejan de ganar, pero ya no ganan como esperaban, ¿sí? Y entonces a mí sí me llama la atención el Partido Socialdemócrata brasileño, de la socialdemocracia, que propone elecciones ya para evitar que la crisis política reavive al movimiento popular. Bueno, entonces ahora ellos son los estabilizadores, ¿sí? Bueno, entonces digamos que es un periodo muy duro en el que estamos, porque es un periodo de nuevo de demolición. Un reajuste de la distribución del ingreso, pero no puede durar eternamente. O sea, van a ajustar, van a debilitar a ese pueblo que más o menos se movilizó en torno a los gobiernos del PT, van a debilitar a los sindicatos con estas nuevas leyes, ¿no?, de tercerización, reprimen, agudizan el racismo de nuevo, etcétera, para eliminar la fuerza política popular o dominarla, pero en algún momento van a tener que volver a estabilizar y a generar nuevas formas de legitimidad de su proyecto, ¿sí? No pueden mantenerse así. Ni siquiera Pinochet pudo continuar. Pero mira, incluso el periodo de la dictadura, el periodo de los 16 años, hay un periodo de demolición y hay un periodo de estabilización bajo Pinochet. Hace un juego de apertura para que haya sindicatos por empresa, empieza a generar formas de empleo para pobres, que eran empleos temporales, o sea, dentro del propio régimen de Pinochet hay fases distintas, no es un continuo.
Cuando está absolutamente agotado políticamente, es que ahí entonces entra la concertación en Chile. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, que este es un periodo doloroso, peligroso, y sobre todo es peligroso porque, no tanto por la ofensiva de la derecha, sino por la pérdida de capacidad del movimiento popular en estos años que han pasado. Eh, si nosotros miramos aquellos años 90 con lo duro que era, venían estos ajustes y había, por lo menos, había movimientos sindicales que enfrentaban, ¿sí? Después fueron derrotados, la privatización está, pero a mediados de los 90 se recupera la movilización. La preocupación mía ahora no es tanto porque ellos hagan esto, porque es su proyecto. Mi preocupación es por qué se ha perdido capacidad de organización popular durante estos 15 años o 13 años más o menos de gobiernos de izquierda o centroizquierda. Bueno, entonces, ¿cómo caracterizar, tú dices, este momento? Bueno, la derecha dice, bueno, muy bien, ustedes me servían cuando yo ganaba mucho, ahora como no puedo ganar igual por la crisis, entonces ustedes ya no me sirven. Entonces, yo tomo control directo sobre este Estado que es mi Estado. Es el Estado del capitalismo, no es de ustedes. Voy a reorganizar la acumulación de capital, deprimiendo, ¿no?, a los sectores populares, pero después algo tendré que hacer para que la gente me mire con simpatía. Así lo veo yo. Ahora, ¿qué es? ¿Sentarnos a esperar a ver quién aparece a estabilizar? No, ese es el problema, digamos, de esta década. Se ha perdido capacidad autónoma de marcar el ritmo del proceso desde lo popular. Un poco los sectores populares descansaron, bueno, es lógico, eran muchos años de lucha muy agotadora, descansaron cuando están estos gobiernos de centro-izquierda, se desmovilizan, se desorganizan, esperando que la cosa viniera de arriba. Y ahora cuando viene el golpe, pues, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Y esto lo estamos viendo en todas partes. Quizás una excepción interesante es lo de Uruguay, que ahí el movimiento sindical nunca ha soltado, pero sí el Frente Amplio perdió capacidad organizativa de lucha, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos, para mí el eje ahora es, en lugar de estar buscando características más o menos de las distintas fracciones de la derecha, saber que todas forman parte de un mismo proyecto y que lo fundamental es recuperar la capacidad organizativa popular. Es por ahí, creo que las dos están, ¿no?, juntas. Insisto, no hablar de nueva derecha, esa es una trampa. Es la derecha, es el proyecto de la clase dominante, punto. Y que lo manejan con distintas tácticas, son hábiles, tienen capacidad. O sea, una gran diferencia quizá entre la derecha en América Latina, los sectores dominantes, y la izquierda, es que la derecha tiene estrategia, sabe cuáles son sus objetivos y sabe que tiene que moverse cambiando la táctica para llegar a su objetivo. La izquierda perdió los objetivos, se quedó en los momentos tácticos, pero perdió de vista una mirada de largo plazo. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos que me parece que ahí está el desafío. La segunda, tercera cosa es que, a ver, esta época es sumamente dolorosa, es terrible. Hay que mirar lo que pasa en Argentina, por ejemplo, ¿no? No tienen
ningún problema de masacrar socialmente a la gente. Hablan de democracia. Es terrible, pero es una época de aprendizaje. Quizá esta es la época más importante de aprendizaje para la izquierda. Yo estoy pensando un poco en la experiencia europea de la segunda posguerra, cuando la socialdemocracia se hace cargo de la administración del Estado. Después que está la democracia cristiana, entra la socialdemocracia. Claro, es el centro del sistema, recibe excedentes de la periferia y puede financiar su estado de bienestar, ¿no? Estas son las primeras veces que la izquierda gobierna y gobierna en términos nacionales, que no es lo mismo que los gobiernos locales. ¿Cuál es el gran aprendizaje? Que uno no puede perder el objetivo anticapitalista. Porque puede haber una coyuntura favorable, pero en esa coyuntura favorable, si tú refuerzas el poder del capital, cuando se acabe la coyuntura, el capital reforzado va a ocupar el lugar. Entonces, cuando yo digo que hay que recuperar fuerzas y tal, y luchar con esto, es para hacer proyectos distintos. Hay que elaborarlos, hay que pensarlos. Y hemos tenido una experiencia muy rica en estos años, con cosas muy positivas, con cosas negativas, de las cuales aprender es doloroso, porque es aprender desde el desempleo, desde el hambre, pero bueno, así tocó. Yo, digamos, a ver, pensemos procesos electorales. En una próxima elección, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina podría volver a ganar, sí, porque se habló se decían cosas terribles del kirchnerismo, pero al lado de esto la gente tiene nostalgia de aquello. Bueno, muy bien, ¿puede volver? Sí. ¿Lula puede volver? Si no lo invalida la situación legal, claro que puede volver. Pregunto, ¿para hacer lo mismo? Es que ya no se puede, aunque se quisiera, ¿sí? Entonces estas son las cosas que me parecen importantes de esta época dolorosa, que podría ser una época de gran crecimiento del proyecto emancipador en América Latina, ¿sí? Y verlo por ahí, aprender. Bueno, a veces no tienes más remedio que hacer negocios con el gran capital. Otra cosa es que lo conviertas en tu principal aliado, por ejemplo. Esas cosas son aprendizajes de ahora en todas partes, ¿no? Entonces habrá que pensar en formas alternativas. No hay modelos ya hechos, son épocas de mucho estudio, de análisis profundo de la realidad. Yo estoy más por eso que por estar con tanto discurso vacío. Bueno, estas preguntas, ¿está por ahí? Sí. Demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. La sangre y no mirar atrás, el futuro es nuestro, nueva sociedad. Hemos dicho